el Perú. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Sea bienvenido a Vescable. Pedro, muy buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por responder a nuestro llamado, Miguel Ángel. Hablemos rapidito lo que está pasando en Cuba. ¿Cómo crees que se gesta esta reacción ciudadana de gritar al gobierno comunista cubano que ya no tienen temor? Patria o vida y no patria o muerte, que es justamente el tenor comunista. Bueno, quiero responder en la misma línea de la pregunta, que no es como ha querido imputarle inmediatamente Díaz-Canel, el presidente monaguillo de los Castro, de que esto ha sido preparado por Estados Unidos. Por supuesto que no. Aquí ha sido una reacción espontánea y simultánea en todo el país, con un efecto dominó. Ya hay internet y celulares en la isla, a pesar de que también inmediatamente los cortaron, porque así es la práctica del sistema retrógrado que tiene el país. Entonces, comprenderás que es una situación absolutamente compleja, difícil, la que hay en estos momentos en todo Cuba. Me temo de que la represión del sistema cubano, que maneja todos los presupuestos del control político, militar, policíaco, es feroz. No es que la gente haya, digamos, bajado los decibeles de un acto contrario. No, aquí estamos hablando de una brutal, permíteme la palabra, represión, y que el mundo y América no pueden estar al margen de ello. Tenemos que pronunciarlos y Ya. direccionalizar la medida. Pero a ver, Miguel Ángel, quiero irme al otro lado de la vereda, la otra orilla, donde se menciona y se defiende a la posición cubana o la justificación de la represión que en estos momentos están ejerciendo y consideran que el culpable es Estados Unidos y no precisamente el gobierno cubano, aseverando de que la consecuencia de la escasez de alimentos, la falta de acceso a salud pública, que es lo que justamente también se viene protestando y reclamando en estos momentos en Cuba, es por culpa del bloqueo histórico, bloqueo económico, inhumano, ha calificado Pedro Castillo, nuestro posible electo presidente, lo que viene perpetrando Estados Unidos sobre Cuba, y que es por eso que los estadounidenses son los culpables de lo que está pasando. Fíjate, Pedro, eso no lo cree nadie, solamente lo creen los viejos y amargados revolucionarios, que quedan muy pocos en la isla, seamos claros. Mira, la OEA decidió la suspensión de Cuba en 1960 porque lo gestó Estados Unidos, y luego vino el bloqueo y el embargo estadounidense. Eso es cierto, todos estos años. Pero eso no ha impedido que Cuba pueda comercializar con el mundo entero. Ese es un engañamuchachos que están diciendo. Mira, desde que han normalizado las relaciones de Estados Unidos con Cuba, el comercio hacia la isla se ha acrecentado, de otros países también. No, aquí la isla solamente está como la conocemos el día de hoy, que se quedó en el pasado por el egoísmo de quienes han estado al del régimen, sin ninguna participación democrática, abriéndose solamente a los espacios que ellos querían del eje, lo que antes era pues el eje soviético, el denominado comunismo, que sigo diciendo que nunca ha existido, pero que ellos dicen que es el sustrato dinámica de la visión del Estado. Y entonces no hay por qué achacarle a Estados Unidos. Entendería que en algún momento hubo una actitud dura, pero con embajada en Washington de Cuba y con embajada de Estados Unidos en La Habana, has visto, los últimos años han llegado los cruceros llenos de fundamentalmente Sí. cubanos que volvían, y los dólares han entrado al país. Son todos los peros que le quiere conseguir encontrar Ya, el pero claro, pero monaguillo Díaz Canel. Miguel Ángel, quiero citar textualmente a Pedro Castillo en el tema cubano, lo que está pasando en este momento en la isla. Él dijo, me solidarizo con la situación que viven nuestros hermanos cubanos en la actualidad, y yo creí que se solidarizaba con aquellos que estaban gritando por libertad. Y luego dice, el bloqueo histórico es antihumano e inmoral, más aún en la emergencia mundial de crisis sanitaria en la que nos encontramos. Y todos los izquierdistas
Todos los comunistas han copiado el mismo tenor de que la culpa de la crisis en Cuba no es el gobierno comunista. La culpa de la crisis en Cuba la tiene Estados Unidos por el bloqueo histórico inhumano e inmoral. Pero este bloqueo económico, ¿hasta qué punto es real? No lo es desde ningún punto, desde ninguna perspectiva. El discurso del señor candidato e inminente proclamado presidente de la República es peligroso porque necesitamos que el jefe de Estado, cuando asuma, sincere su discurso, pero sincerar sobre la base real de las cosas como están. No se puede tapar el sol con un dedo. Aquí estamos viendo que la situación en Cuba es un carácter evidentemente de irresponsabilidad de quienes han conducido el país. O sea, aquí el modelo es el responsable de todo lo que viven los cubanos. El modelo desfasado, obsoleto, arcaico de los picapiedras que mantiene a la isla hasta el día de hoy recalcitrante. En algún momento, yo creo que ha sido una lucha interna entre los Castro. Cuando Fidel ya estaba mal y Raúl Castro se dio cuenta que tiene que ir cambiando de a pocos, y entonces por eso fue que normalizaron las relaciones con Estados Unidos, porque necesitaban que Cuba se abra al mundo como lo pidió Juan Pablo II, que entre los dólares, que Cuba siendo un país que puede tener mucho nivel de mirada internacional en la interdependencia, pero no han querido. Y como no quieren, como prefieren el confort, la élite, la cúpula, mientras el pueblo se muere de hambre, pues comprenderás que cada vez que hay este tipo de manifestaciones que no son a cada momento en Cuba, la última vez fue el maleconazo que tanto hemos conversado, de 1994, sacan inmediatamente el libreto de Del Estados imperialismo. Unidos y la izquierda latinoamericana repite pues como parte de un libreto común. Eso se llama facilismo para Ya, venderle al ahora, mundo una realidad que no corresponde a la verdadera sintonía que padece el pueblo cubano. a ver, quiero tu opinión un poco más amplia en este sentido de las izquierdas a nivel global. ¿Por qué no podemos aspirar a tener una izquierda socialista como existe en estos momentos en Europa y no se puede encontrar en Latinoamérica? Tenemos a una Argentina que está sumiéndose económicamente. Tenemos a un Chile, a un país vecino del sur del continente, que acaba de dar un giro total en su forma de ver la política con elecciones a favor de izquierdas hasta radicales. Tenemos, por ejemplo, el caso de México con AMLO, tenemos además el caso de Venezuela, donde hay una dictadura bastante enquistada. ¿Por qué es que no una Nicaragua, también con Ortega, que es bastante sanguinaria en las represiones populares, pero por qué no podemos tener una izquierda responsable como sí existe en Europa? Fíjate, Pedro, la respuesta está al alcance de todos los peruanos y de América Latina. La izquierda en nuestro continente ha sido una izquierda y sigue siendo una izquierda extraordinariamente prejuiciosa. Una izquierda que solamente ha sido antiimperialista contra Estados Unidos, contra Washington, todo lo veían en tono negativo. Esa realidad de una izquierda, además que hay confort, pensando solamente en sus desarrollos, en sus grupos y olvidándose de las grandes mayorías, esa izquierda que ha sabido colocarse en los mejores espacios del aparato del Estado y del aparato internacional, pues esa izquierda le conviene ser la demagógica y entonces lanza estos epítetos contra Occidente, contra Estados Unidos y logran resultados. Y esa izquierda es la que no ha evolucionado, izquierda latinoamericana inmadura, con un abanderamiento de la lucha social realmente falso, porque no se ha materializado en una verdadera acción contra la pobreza que hay en nuestro continente. En cambio, la europea, con gente muy elevada, con capacidad para tener permeabilidad en las interacciones, en las comunicaciones, esa elevación política. La izquierda latinoamericana, que tiene sus raíces en los partidos de izquierda,
no han tenido ni siquiera formación, no hay cultura política, no hay partidocracia. Entonces, hay abismos de distancia, más allá, evidentemente, de algunas pocas luces en la historia latinoamericana de gente que ha tenido evolución, pero en general, más bien es una izquierda que le pone trampa al sistema, al statu quo, se vale del Foro de Sao Paulo, se vale del Grupo Puebla. ¿Para qué? Para subvertir el orden, para recrear una sociedad de ¿Ya? conflictos Claro, y lograr su cometido. a ver, yo insisto con mi incertidumbre, Miguel Ángel. ¿Tanto le cuesta a Latinoamérica tener una izquierda responsable? Porque siempre se puede ver un espejo de la izquierda que pretende alcanzar cada país, emular a la Rusia de Putin o a la China comunista. ¿Por qué no, por ejemplo, ver otros países socialistas como el caso de la propia Alemania, el caso de Noruega, el caso de otras regiones escandinavas, donde practican el socialismo, pero no existe esa política recalcitrante, hasta retrógradas, que aún intentan imponer en esta parte del mundo? ¿Por qué es que siempre quieren emular a una Rusia de Putin o una China comunista? Porque la izquierda latinoamericana es una izquierda alineada, pues. Y la izquierda latinoamericana históricamente solamente quiere imitar. Y por imitar, imita además muy mal. Y entonces sabe que en nuestros pueblos, en América Latina, que es un pueblo tan lindo, pero es un pueblo que falta educación. Entonces, como las izquierdas, en gran parte clases medias, progresistas, alcanzan niveles de preparación, dicen, esta es mía, y aprovechan, como están haciendo ahora, para colocarse en los puestos y entonces seguir manipulando con el discurso, este discurso demagógico populista. Mira cómo Ignacio Lula da Silva llegó al poder, el hambre cero que todos conocimos en su momento, y mira cómo está en estos momentos el Brasil. Y lo mismo te puedo decir de los demás países de la región, donde la apuesta ha estado fundada en la demagogia, utilizar y manipular a los grupos sociales mayoritarios. Entonces, para la izquierda latinoamericana, la pobreza ha sido un plato servido para lograr sus cometidos de statu quo y vivir en sus anchas, como lo ha hecho Fidel Castro, veraneando en sus lanchas en el pasado, en sus yates en el pasado, mientras todo el pueblo cubano sufría hambre, pero sobre todo el hambre de no tener libertad y no tener igualdad. Ahora, podemos hacer de repente anticiparnos un escenario probable en el país de este Perú Libre, que es el partido de gobierno que estaría asumiendo ya dentro de poco. Constantemente han intentado desmarcarse de lo que es el chavismo, el socialismo, la dictadura chavista con Nicolás Maduro. Y siempre se insistió en la comparación con Bolivia. ¿Es Bolivia un país realmente ejemplo a seguir? Por supuesto que no. Comprenderás, nunca puede ser un ejemplo a seguir un país donde su presidente cometió fraude y fue desnudado por la OEA y tuvo que dejar el país ante la evidencia incontrastable, y luego ha vuelto con su monaguillo, porque ahora todos tienen monaguillos, y el señor Arce en Bolivia, monaguillo de Evo Morales, y están llevando el país otra vez. Es verdad, hay democracia, pero ya sabes que la democracia, Pedro, es imperfecta. Si no, mira lo que puede pasar en el Perú en pocos días, seamos claros, pero yo respeto, eso sí, respetamos mucho, pero es imperfecta la democracia. Bolivia no es ejemplo de nada y tampoco lo es, mucho menos, por supuesto, Venezuela y Nicaragua, parteras del proceso cubano en América Latina, no son ejemplo de nada. ¿Cómo es posible que en Ahora, pleno en siglo la XXI comunidad estemos internacional, sumergidos con dictaduras? Miguel Ángel, en la comunidad internacional, haciendo esta comparación de lo que podría ser el escenario peruano con el símil que quieren hacer, incluso el propio Vladimir Cerrón aquí con nosotros ha mencionado que ellos no son chavistas y que ellos son más de la línea evista, ellos son más como quieren proponer un gobierno tipo Bolivia, pero a nivel internacional.
¿Qué es lo que se opina, por ejemplo, sobre las inversiones privadas en Bolivia? Porque es el escenario que más preocupa, porque si no hay inversión privada, la economía puede caer. Ya está pasando en estos momentos en Bolivia, en Cuba lo sufren hace muchísimo tiempo, en Argentina se fue esa Falabella, remató hasta el último calzón que quedó en la tienda, entonces ya no hay mayor esperanza de crecimiento económico en países de ese corte socialista comunista. Pero internacionalmente, ¿cómo se ve el supuesto milagro boliviano del crecimiento económico sostenido en los últimos años? ¿Qué es lo que justamente, supuestamente, pretende emular Perú Libre? No, yo creo que ese supuesto milagro boliviano tiene sus límites. Yo creo que el gobierno del presidente en su momento, Morales, se dio cuenta del realismo político y nadie puede negar que hubo un crecimiento. En Bolivia fue uno de los países que más ha crecido en los últimos años, tenemos que reconocer, pero no es gratuito. Lo que pasa es que Bolivia se da cuenta pues que el sistema internacional es un sistema internacional con economía de mercado, economía social de mercado, con interdependencia. Pero cuando digo que Bolivia no es modelo, es precisamente porque no hay que solamente hacer una valoración hacia el futuro del estricto campo económico que de por sí es bastante y muy importante. Estamos hablando de las cualidades de la libertad, el Estado de Derecho, el imperio de que todos somos iguales, cuidado, que no existe en la región, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba. Aquí hay un trabajo orbital muy bien manejado y se parecen a otros países del sistema internacional donde hacia afuera tienen economía social de mercado o economía de mercado y hacia adentro son esclavistas. Seamos claros, tenemos que decirlo. Por eso es que en el Perú, ahora que se avisora con unas declaraciones como la que hemos visto en Pedro Castillo, un tipo de política exterior que sería, por cierto, un punto de quiebre en la visión de nuestra política exterior que no hemos tenido. ¿Te imaginas tú que el Perú empieza a cerrar filas con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba? Será la política exterior del cangrejo, como lo vengo diciendo, nos retrotraería y sería una pena que así fuera. Ojalá que el señor Castillo se dé cuenta en el realismo político de lo que necesita, es decir, Ya. subirse a la tabla hawaiana con la ola y avanzar al país. Pero me temo de que él en estos momentos vive grandes dilemas. Yo creo que el señor Castillo no duerme. ¿Por qué? Porque tiene la mitad de los que están cerca de él, que son todos los progresistas subidos al carro en las últimas semanas de la elección, que jamás creyeron que iban a estar a puertas de ponerse el fajín o estar gobernando con un personaje que nadie lo creía, es un outsider. Y los otros, los extremistas, perdóname, Pedro, los extremistas que no le van a dar cheque en blanco, no lo van a dejar a Pedro Castillo que haga casi como hizo Ollanta Humala, que le ligó un discurso al comienzo para llegar al poder y otro después. Cuidado, que yo no veo eso. Cuidado con el momento menchevique para luego pasar a un momento bolchevique. No seamos cándidos. Por Ya, eso desde a ver, aquí Miguel tenemos que Ángel, mirar bien eso. antes que me hables sobre eso, lo que podría pasar en el país, quiero cerrar esta parte, la comparación de Bolivia, lo que justamente en el discurso, en los gestos se vienen dando. Bolivia es conocido como un Estado plurinacional de Bolivia, es la denominación internacional que tiene, Estado plurinacional de Bolivia. Y curiosamente, Vladimir Cerrón, al inicio de este mes de julio, también ha tuiteado, un poco estoy recordando en estos momentos en la web, que lo que se pretende es la instauración con la asunción al mando ya de Pedro Castillo, no de la instalación de una asamblea constituyente, sino de una asamblea plurinacional constituyente. En los términos que comienzan a utilizar, intentan acomodarse a este contexto boliviano o evista de Evo Morales. Termina siendo un gesto político de bastante impacto social, ¿verdad? En verdad, es porque se puede considerar que están tomando en cuenta a las poblaciones históricamente olvidadas de este país, que son las poblaciones indígenas y toda la vasta, la diversidad nacional que tenemos en el Perú. Sin duda alguna, mira, el señor Cerrón está años luz del señor Castillo, es un hombre muy astuto y sabe lo que quiere. Yo he leído el ideario completo, no que encabezado, no, no, para poder opinar durante todos estos meses.
He leído completo el diario hecho de puño y letra por el señor Cerrón, estructuralmente bien trabajado, comprenderás que no comulgo nada, pero bien trabajado, con sus ideas que son absolutamente, como ya te lo dije, de los tiempos de la época de las carretas, pero ahí está. Y ese señor tiene muy claro lo que quiere, por eso es que yo veo una hipoteca muy grande del señor Castillo respecto de Cerrón en lo que vaya a ver hacia adelante. Y hablar del Estado plurinacional peruano o la Asamblea Plurinacional es buscar un impacto mediático en aquellos sectores sociales que de una u otra manera no han sido atendidos y entonces dicen, aquí están los nuevos libertadores del bicentenario, ¿no? Los que van a ser, los que van a reivindicarnos. Entonces, así se vende la demagogia. Vamos a llevar adelante una asamblea para acabar con una constitución que lo único que ha hecho es darnos frutos. No se dan cuenta lo que le están haciendo al país. Pero Pedro Cuidado con Castillo eso. considera que la constitución que tenemos en estos momentos, la de Alberto Fujimori, termina siendo la madre de toda la crisis en el país. En el tema de corrupción, la culpa tiene la constitución. La desatención en tema de salud, la culpa la tiene la constitución. Los problemas en el tema de educación, la culpa la tiene la constitución. El tema del libre mercado o el libertinaje del mercado en estos momentos, la culpa la tiene la constitución. Y que la solución a todo esto es una nueva constitución con la Asamblea Plurinacional Constituyente. ¿En qué nos podemos convertir, Miguel Ángel, si vamos en... Pedro, es muy fácil achacarle responsabilidades a un texto que no puede hablar, pero si lo lees, ¿cuántas cosas dirían? La constitución y toda la constitución, es muy fácil eso. Esta constitución política, es verdad que fue, primero, todos fuimos a votar para los constituyentes. Y segundo, fue refrendado por los peruanos. Esta constitución tenemos que mirarla con realismo político y objetividad, más allá de que Alberto Fujimori dio un autogolpe de Estado en el Perú, como le hemos dicho. Esa constitución, como digo siempre, hay que ponerle una velita misionera porque nos ha permitido crecimiento. La corrupción a la que tú te refieres no es de la constitución, no le engañen al pueblo. Eso es porque hemos tenido una clase política podrida, de congelados, de podridos y de incendiarios, son palabras de Basadre, no mías. De manera que ahí tenemos que ser objetivos, pero por eso vamos a cambiar la constitución. Hay que modificarla, hay que hacer cambios, sí, pero no cambie la constitución, porque el único objetivo de cambiar la constitución para que la gente que nos ve y nos escucha se dé cuenta son dos. Primero y sobre todas las cosas, afianzar la dinámica para quedarse en el poder ya 10 años, 15 o 20 años. Esa es la idea central. Y segundo, el modelo, cambiar el modelo económico. Ese es el objetivo de ellos, de quienes quieren realmente un libertinaje jurídico político que está haciendo sin que hayan llegado al poder, que vieras tú cómo las empresas, los inversionistas están allí en stand-by, no quieren apostar por el Perú mientras no se decidan las cosas. Mira qué tal dilema tiene el señor Castillo hacia adelante para un país que No, tiene mucho pero Miguel Ángel, perdona que discrepe en ese punto contigo, pero pareciera ser que Castillo no tiene ningún dilema, porque tiene las cosas recontraclaras. Nueva bueno. constitución. Lo ha dicho hace un par de semanas que lo primero que va a plantear el Congreso es la instalación de la Asamblea Constituyente. Lo ha dicho hace un par de días, ha reiterado el tema de la Asamblea Constituyente. Bueno, luego de la paradoja, de la parábola, la historia del pollo en la mochila del alumno, que todo el mundo hemos visto dentro de las redes sociales. Pero habló de la Asamblea Constituyente, para ellos está bastante claro el panorama que tienen que pintar de aquí en adelante. Por eso te preguntaba, ¿en qué nos podemos convertir? ¿En una segunda Cuba, una segunda Venezuela, una segunda Argentina, una segunda Bolivia? ¿Qué podemos ser en este país? Mira, yo juntaría todas esas realidades y el Perú sería un poco de todo, con un presidente que todavía no lo es, pero que hace en la primera vuelta decía que había que cambiar al señor Velarde y luego dice que lo va a mantener. Eso se llama contradicción. Un señor que dice una cosa y luego otra, por eso te digo de las hipotecas que tiene. Es verdad que ellos, que el señor Castillo habla de la Asamblea Constituyente, pero ¿por qué la habla? Porque es la oferta
que la izquierda radical está diciendo, no puede dejar de decir, pero él se tiene que dar cuenta que haciéndolo nos va a retrotraer. El Perú va a entrar en una etapa denominada la segunda prosperidad falaz. Me da pena decirlo. ¿Qué es eso? La primera fue cuando no supimos aprovechar las bondades del guano y del salitre en el siglo XIX, después de Castilla y José Rufino Echenique malgastó todo el dinero del Estado y produjo la primera bancarrota de la historia. La segunda, cuidado que nos puede venir ahora y volvamos a los años 80 o al pasado incierto. Por eso estoy muy preocupado, porque Ahora, están Miguel queriendo Ángel, solamente sus aprehensiones personales y no están mirando al país en su verdadera dimensión de necesidades, de objetivos. Miguel Ángel, me quedan 2 minutos, pero yo quiero pedir tu opinión sobre esa preocupación que tienes, date un poquito más de preocupación. ¿Cuál podría ser el conflicto o la crisis geopolítica que se desate con la revisión de contratos ley, con la renegociación de contratos o la recuperación de actividades económicas estratégicas como la minería, si es que las grandes empresas no quieren negociar? ¿Habría alguna respuesta por parte de los gobiernos de donde se originan esas empresas? Mira, yo te quiero decir esto. Jurídicamente, el Estado peruano es soberano y puede hacer un planteamiento, pero será un bombazo para el Perú. El mismo Estado peruano se autoliquidará. Mira, nuestro mejor relacionamiento internacional es a través de los TLCs y al mismo tiempo de estos acuerdos que tenemos bilaterales con las empresas transnacionales que vienen, los contratos ley que se hacen, las concesiones, todo eso, dejarlo en un marco de incertidumbre, nadie te va a aguantar eso. El sistema internacional va a decir, el Perú no tiene reglas claras, nos quiere cambiar, como está yendo el mundo, lo quiere retrotraer. No jugamos con el Perú y nos vamos como cuando te acuerdas en los años 80, el Banco de Tokio se fue, el Banco de Londres se fueron todos y nos quedamos todos mirándonos las caras, comiendo migajas. Cuidado con eso, porque ahí sí habrá una responsabilidad política y punitiva, porque el capricho los está llevando a actuar malsanamente y no pensando en un país cuya economía crece hasta el día de hoy. En junio hemos crecido. Bueno, esa economía en crecimiento no se puede perder y eso va a depender mucho de la responsabilidad que le pongan quienes ahora vayan a gobernar la patria a partir del 28 de julio. Perfecto, Miguel Ángel Rodríguez Maquén. Muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Vescalde. Gracias, buenas tardes. Siempre mucho gusto nos da conversar contigo. Que tengas buen domingo. Vamos.